En la W hablan los senadores. Senador Roy Barreras, desde La Habana, Cuba. Gracias por atendernos. Muy buenos días, senador. Muy buenos días, Julio, a todo el equipo, a los oyentes de la W en esta madrugada. Le pedimos excusas a los oyentes porque vamos a tener seguramente algunos problemas de recepción. Las comunicaciones con La Habana están en vía de mejorar. Senador, hemos tratado de explicar, pero con su ayuda seguramente será más fácil, de la manera más sencilla y pedagógica, el anuncio de ayer. Hemos entendido que aquí hay un paso muy importante en un proceso que estaba un poquito triste, un poquito dormido, un poquito bloqueado, y que cobra vida cuando las FARC reconocen algo que nos ha parecido sorprendente. Reconocen al presidente de la República, reconocen al Congreso de la República y reconocen nuestra Constitución. ¿Qué es lo que creemos que va a pasar? Y es que el blindaje jurídico, las FARC aceptan, lo haga el Congreso de la República. ¿Entendimos bien, senador? Muy bien, Julio, y muy importante, porque creo que la principal tarea, y gracias a ustedes por facilitarla, es explicarle a los oyentes de la W allá en su casa, a quien está saliendo a su trabajo, a su empresa, qué fue lo que ocurrió ayer, porque ha habido mucha confusión y, por supuesto, opiniones sobre lo que no se entendió bien. Lo primero es que después de 60 años, la guerrilla más antigua y más grande del mundo decide, como usted bien ha dicho, reconocer el Estado de Derecho, la Constitución colombiana, el Congreso como el órgano legítimo para poder tramitar todas estas normas y todos estos acuerdos, y adicionalmente la supremacía de la Corte Constitucional, de manera que una guerrilla se someta a la decisión de una Corte Constitucional es un asunto inédito, pero más que inédito en el mundo lo que significa es que se imponen las instituciones, es decir, que quien ha estado por fuera de la institucionalidad combatiéndola, ahora ingresa a la institucionalidad. Yo he dicho, Julio, que si en los próximos días, ojalá lográramos el punto militar definitivo, que es el cese de fuego bilateral y dejación de armas, será la demostración clara del fin de la guerra, el paso de la guerra a la paz. Pues bien, lo que hicimos ayer fue el paso de estar fuera de las instituciones a estar adentro de las instituciones con absoluto respeto por la constitucionalidad. Ahora déjenme ofrecerle cuál será la hoja de ruta de aquí en adelante, porque otra característica muy importante del acuerdo que hicimos ayer es que es concreto, no es esotérico, no son palabras, tiene fechas, tiene determinaciones precisas, porque estamos en la recta final. ¿Qué es lo que sigue después de la firma de ayer? El acto legislativo. Habiendo reconocido la guerrilla de las FARC, que es en la sede legítima del Congreso, donde se tiene que aprobar todo esto que ya se anunció, habrá un séptimo debate en la Comisión Primera de la Cámara, yo esperaría que la próxima semana, luego el octavo debate en la plenaria, que es el final, y quedaría aprobado el acto legislativo, calculemos en unas 3 o 4 semanas. Si nosotros somos eficaces y aceleramos un poco, con todo cuidado podemos ofrecerle a los colombianos la noticia más importante, que será el cese de fuego bilateral y definitivo y dejación de las armas. Eso podría coincidir en el tiempo. Estaríamos hablando de más o menos a finales del mes de junio, aunque los plazos son fatales y no es bueno comprometerse con ninguna fecha, pero estamos acelerando el proceso. Si coinciden los dos asuntos, el acto legislativo y el acuerdo final de paz, el siguiente paso, que sería el tercero, es notificar tanto a Ginebra, el depositario de Suiza, de los acuerdos humanitarios, que valga la pena decir, tanto para el CICR como para toda la jurisprudencia internacional, por supuesto que los acuerdos humanitarios tienen como fin último la búsqueda de la paz. Cierro ese paréntesis y abro otro. No es un tratado internacional, no lo fue, no lo será. Por esa razón, una vez que se notifique en Ginebra este acuerdo especial humanitario, y además se le envió una carta al sistema de Naciones Unidas, al secretario general, para advertirle que su presencia, que ya está en el proceso garantista, de monitoreo, de vigilancia, empieza físicamente ya una vez firmado el acuerdo. Esos dos asuntos son el paso que sigue. ¿Qué pasa luego? Estamos en manos de la Corte Constitucional. Nosotros esperamos que la Corte Constitucional le dé vía libre al derecho de cada oyente de la W
para poder ir a las urnas y decidir sobre estos asuntos. Una vez que la Corte Constitucional le dé vía libre y firmado el acuerdo final, 60 días después, el pueblo colombiano irá a las urnas en un plebiscito convocado por el presidente Santos. Y una vez que la palabra última, final, la bendición sobre el proceso se la dé cada ciudadano, se activa el acto legislativo y la primera ley que presentaremos es la ley aprobatoria del acuerdo final, para que sea el Congreso el que determine que ingresa al ordenamiento jurídico y que hay seguridad jurídica. Eso es muy importante y con esto termino para todos los colombianos. La seguridad jurídica, el cumplimiento de la palabra, la garantía y la certeza de que nunca más se va a volver a encender esta guerra, es bueno, por supuesto, esa seguridad para todos los colombianos y también para el gobierno y también para las guerrillas que durante 60 años han tenido la seguridad solo en las manos de su fusil y van a dejar el fusil a cambio de estos acuerdos jurídicos. Ese es el paso trascendental en un muy grueso resumen suyo. Senador, el gobierno nacional ha sido reiterativo en afirmar que si el no gana en el plebiscito, pues los acuerdos de paz se desharían y se volvería al estado anterior a los diálogos de La Habana. Sin embargo, también se está hablando de incorporar estos acuerdos al bloque de constitucionalidad. ¿No sería entonces imposible, senador, honrar el compromiso de deshacer los acuerdos si gana el no, si los acuerdos de paz tienen nivel de norma constitucional? No, todo lo contrario, Lucas. En el acto legislativo que seguramente usted tiene a la mano está determinado en el parágrafo final del artículo primero y también en el parágrafo del artículo segundo que este acto legislativo opera una vez que se produzca la referendación popular. Es decir, el pueblo es el que tiene la última palabra. Ponerle fin a una guerra de 60 años que causa las muertes de los hijos y los esposos de las mujeres campesinas y que causa además el atraso económico de Colombia. Es que yo lo que me pregunto y le transmito a los oyentes de la W es, a ver, este acuerdo que se firmó ayer, ¿en qué le cambia la vida? ¿De qué le sirve al industrial, al empresario, al odontólogo que nos escucha? Pues es una buena noticia, porque por supuesto un país que avanza hacia la paz, esta vez con seguridad jurídica, es un país que progresa, un país que vende más, un país que compra, que exporta. Es lo evidente, es una noticia para celebrar. No es una noticia para desvirtuar ni para deformar. Una vez que el pueblo colombiano le dé sí al plebiscito, se activarán los acuerdos, pero además le despejo su duda. El acto legislativo habla de un mecanismo de referendación popular. Yo confío plenamente en que la Corte Constitucional pronto le dé vía libre a ese mecanismo que se llama plebiscito y que nosotros mismos presentamos y que ya hoy es ley de la República. Senador, sí quedan algunas dudas y no queda claro qué pasaría en el caso de que la Corte Penal Internacional defina que el acuerdo final no está acorde con el Estatuto de Roma por generar, por ejemplo, impunidad. Si ya el acuerdo final es un acuerdo especial según el DIH y los convenios de Ginebra, ¿estaríamos en este caso entonces enfrentando el convenio de Ginebra con el Tratado de Roma o esta forma de blindar los acuerdos justamente también los blindaría de la justicia penal internacional? No, aunque son dos cosas distintas, tiene razón que tienen una relación tangencial. Lo primero es que, como usted habrá advertido en el acuerdo, uno de los asuntos que, valga la redundancia, acordamos fue excluir una propuesta de las FARC de haber incluido en el acto legislativo todo el paquete de la justicia penal especial. Usted habrá leído que eso lo dejamos para luego, por una razón, porque estamos convencidos que solamente, reitero, después de la decisión de cada colombiano en las urnas, la bendición popular, y solo después de que el Congreso en su legitimidad apruebe los desarrollos legislativos, firmado el acuerdo final e iniciado el proceso de dejación de armas y bajo un cese al fuego bilateral, es decir, ya terminada la guerra, entonces sí ingresa en el ordenamiento jurídico todo el acuerdo especial, incluyendo el punto de víctimas, que es lo más importante y que por supuesto está representado en la justicia penal especial. En ese momento ingresará en estricto sentido como bloque de constitucionalidad, es decir, será parágrafo de interpretación de las normas. El Estatuto de Roma también lo es. La Corte Constitucional, una vez que revise cada una de las normas que deberán ser producidas en el Congreso, en sede del Congreso, que eso es muy importante. Aquí no es ni en una constituyente, ni es por la puerta de atrás, ni es automático. En el Congreso, cada ley deberá ser aprobada
abiertamente y públicamente frente a los colombianos. Una vez que eso ocurra, pues entonces la Corte tendrá la interpretación constitucional derivada de este acuerdo especial, que es un parámetro de constitucionalidad, como lo es el Estatuto de Roma y como lo es en general todo el universo del VIH y del derecho internacional de los derechos humanos. Senador, le ruego el favor de que me corrija esta interpretación. En una negociación, pues, por eso se llama negociación. Hay que ceder en unos temas y desbloquear este proceso, pues, buscaba darle la tranquilidad a las FARC de que pasado mañana o en el siguiente gobierno lo que se firmó no se desbarate. Y si se desbarata será nuevamente con otra reforma constitucional. Ese es el blindaje al que han llegado de acuerdo. Pero lograr que después de 60 años las FARC crean en el presidente de la República, crean en el Congreso de la República y crean en la Constitución colombiana, pues es una cesión de parte de ellos en la mesa de negociación. ¿A cambio de qué? A cambio del tema internacional. No sé si fue exactamente lo que sugirió el exfiscal Montealegre, pero sí he podido confirmar que una de las negociadoras, la canciller, fue a Suiza y consultó, ¿cómo es esto? Y le dijeron, no, ni más faltaba. Ustedes traen aquí el documento, lo radicamos y queda aquí en el Consejo Federal Suizo, que es el depositario de las convenciones de todo el mundo, de los acuerdos de todo el mundo. Lo mismo, dejan el acuerdo en la oficina del señor Ban Ki-moon y en Naciones Unidas pues le hacen un acompañamiento, un seguimiento y no sé hasta qué punto lo elevan luego a un tratado internacional. Pero la pregunta es, lo más importante, lo más sólido para las FARC y para los negociadores es que esto quede blindado por el Congreso para la Constitución de Colombia. Y la parte internacional pues es una concesión que le hace Colombia a las FARC. Usted lo tiene muy claro, Julio, con dos precisiones que es importante despejar de entrada. Esto no será un tratado internacional. En la negociación ese fue uno de los puntos que propuso las FARC. El gobierno colombiano, por razones obvias, constitucionales, jurisprudenciales, políticas, históricas, no podía aceptar que hubiese un tratado internacional con alguien que no es una nación. Quedó claro, y ayer se dijo en el comunicado, que la utilización de la figura de este acuerdo especial humanitario no cambia para nada el estatus internacional de un grupo armado ilegal que lo que está es abandonando las armas. De manera que no hay tratado. Tampoco se trata de la propuesta del exfiscal Montealegre, que la hizo de buena fe, pero causó un ruido pernicioso e inoportuno en la medida en que trasladó la discusión al seno de la Corte. Pero además estableció una insólita petición, y es que se juzgara y se decidiera sobre una propuesta que aún no existe, que es el acuerdo final, como se dijo en su momento. Finalmente, no es entonces la misma propuesta del fiscal, pero sí es claro lo que usted ha dicho. En este acuerdo, a cambio de que este grupo ilegal dé el paso que en 60 años jamás dio, que es reconocer el Estado de Derecho, la institucionalidad de la Constitución, como usted bien ha dicho, ellos requerían mayores seguridades. Un notario, que es el sistema de Naciones Unidas, que es Ginebra, que es el Consejo Federal Suizo, para asegurar que se cumpla la palabra y que ellos cumplan la palabra. Usted verá hoy, estoy seguro, la expresión de ese grupo armado ilegal. Hoy tendrán una comunicación en los próximos minutos. Confío mucho que ellos en esa comunicación expresarán que eso que se firmó ayer los obliga a cumplir su palabra y a iniciar lo más pronto posible la dejación de las armas para al fin tener un país sin guerrillas, que es de lo que se trata, que no haya más muertos. Permítame un ejemplo simple, Julio, para no enredarnos en tanto asunto jurídico. Mire, si esta paz no la lográramos, y la vamos a lograr, gracias a Dios, pues estaríamos viendo de nuevo los rostros de las mujeres sobre los ataúdes de sus hijos soldados y policías que hoy están de servicio esta mañana y que aún no han muerto en la guerra. Hay que parar la guerra para salvar esas vidas, pero además para que Colombia inaugure una nueva etapa en paz, de progreso, de desarrollo y de dedicación al control de la seguridad ciudadana, de que al oyente de la angustia ya no es la amenaza guerrillera que está a puertas de dejar las armas,
es la delincuencia común en las calles, la extorsión, el atraco, el asalto. Vamos a concentrarnos en eso una vez que se firme el acuerdo definitivo. Senador Roy Barreras, quisiera seguir hablando con usted, pero debo respetar a otros colegas que están ansiosos de escuchar su misma explicación. Para cerrar, lo que sigue ahora es que las FARC dejen las armas, que el gobierno colombiano anuncie el cese bilateral al fuego y que las FARC en el mes de junio digan oficialmente que la guerra ha terminado. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, es el punto más difícil, el punto 3, estamos trabajando intensamente en eso, es un tema muy técnico, militar, pero ojalá podamos darle pronto buenas noticias a los colombianos. Gracias por las explicaciones, senador, y gracias por su tiempo y su generosidad con la W. Ha sido usted muy amable. Muchas gracias, feliz día para todos. Pues ahí